Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy traemos otro proyecto veraniego. Vamos a hacer estas casitas para decorar nuestro hogar en verano. Quedan monísimas en el tirador de una puerta, colgadito de un espejo, y yo las tengo en mi cuarto de baño. Como veis, son muy sencillitas de hacer y las tenéis hechas en media tarde, os hacéis un par de estas. Yo he estado utilizando este lote, que lo tenéis en nuestra página. Y entonces lo que vamos a estar haciendo es cositas como estas así, muy sencillitas, con todos estos colores. Y haremos cositas pues así facilitas de hacer, pero cookies. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo, los patrones, que tendréis el enlace en descripción. Necesitamos unas telas que coordinen, que yo he elegido este lote con el que seguiremos haciendo cositas en el canal, que he elegido 3 de ellas para hacer lo que son las casitas. Necesitamos papel de aplique, los sellos de estampar, unas bolitas, un poquito de lino, una cuerda, las tijeras de zigzag y un poquito de guata para rellenar. Tenéis muchos de estos materiales en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar el patrón en la tela, que es por donde vamos a coser. Vamos a marcarla en la roja y en la azul. Hemos cogido una tira que mide 10 centímetros, ¿vale? Y de los 10 centímetros le va a quedar ese margen que es por donde vamos a cortar con la tijera de zigzag, ¿vale? Entonces esta parte vamos a cortarla así para no liarnos y la vamos a reservar. Y ahora vamos a cortar la casita azul, que vamos a hacer lo mismo. Muy bien, ya tendríamos marcadita. Vamos a marcar aquí un poco mejor por donde vamos a pasar el pespunte y cortamos por aquí. Ya tenemos las dos casitas, ¿ves? La roja y la azul. Ahora vamos a pasar a lo que es la ventanita y la puerta. Bueno, la ventanita, el letrerito y la puerta. Que para la puerta he cogido un trocito de lino, ¿veis? De aquí vamos a sacar las dos puertas, al que le vamos a poner papel de aplique. Con unos retalitos que tengo yo por aquí, lo que vamos a hacer es marcar, vamos a sacar de aquí lo que es la puerta. Las dos puertas. Entonces, una pieza la vamos a poner aquí y otra la vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a planchar bien planchadito. Ahora vamos a hacer lo que son los letreritos, que para esos necesitamos unos retales incluso más pequeños. Sería este, ¿veis? Ahí ya tengo yo hecho el beach. ¿Vale? Marcamos esta formita aquí con tiritas así pequeñitas, como por ejemplo esta. Vamos a sacar las dos. Es muy poquita cantidad. Ya tenemos calcado uno y ahora vamos a hacer otro. Muy bien, lo vamos a poner aquí. Y ahora nos falta el tejadito, que ese lo que vamos a hacer es cortar dos tiras de 1,5 por 20 centímetros, ¿vale? Y esas las vamos a cortar en rojo. De la misma colección, del mismo lote, vamos a cortar esas tiritas. Entonces nos vamos a ir a cortar a 20 centímetros. La vamos a cortar de 2 centímetros al final, ¿vale? Muy bien, pues ya lo tendríamos. Y ahora a esta pieza le vamos a recortar uno de los lados. ¿Veis? Quedando así, de esta manera, deshilachadito. Bueno, deshilachadito, como cortadito, como rústico, ¿vale? La vamos a reservar. Vamos a hacer la otra también, solo por un ladito. Y ya tenemos la otra. Vamos a reservarla y vamos a ir a planchar estas piezas y volvemos. Bueno, ya hemos hecho lo que son estas piezas, que ahora lo que vamos a hacer es recortar justo por el borde. Esta sería la puerta y este sería el letrerito de arriba, que lo que voy a hacer es cortarlo directamente con esta tijera, justo por ahí por la marca, quedando de esta manera. Para saber un poco por dónde poner las cosas, si le damos ahora con la plancha a esta marca, se nos va a ir. Entonces lo que vamos a hacer es cortarla con 1,5 milímetros aproximadamente por fuera de la marca, o sea, como lo hemos dejado aquí, ¿veis? Por todo el contorno, por aquí arriba igual. Una cosita así.
2 milímetros, 1,5, 2 milímetros más, ¿vale? Entonces estas marcas ahora cuando pongamos la puerta se nos van a ir, pero nos vamos a guiar por lo que es un poquito el margen de costura, ¿vale? Entonces ahora iría esta puerta, la vamos a poner así de esta manera y el letrerito igual. Una cosita así. Entonces esto lo preparamos y lo llevamos a la plancha. Y hacemos la misma operación con la roja. La parte de atrás, si queréis, no la tenéis que cortar. Luego cuando esté cosidita, pues ya la recortáis. Muy bien, así quedaría. Antes de planchar las piezas, vamos a poner aquí arriba lo que es el texto, ¿vale? Que en una vamos a poner Beach y en el otro vamos a poner Life. Vosotros podéis poner lo que queráis, ¿vale? Pero yo voy a poner Beach y Life. Con los sellos de estampación, que los que tengo yo en la tienda no son iguales, pero son muy parecidos. Incluso la fuente creo que es un poquito más grande. Vamos a calcular un poquito la mitad. Y así como lo tenemos que emplanchar, pues ahora vamos a sellar la tinta con calor. Ya tenemos esta y ahora vamos a hacer la otra. Y en esta hemos puesto Life. Ahora sí, vamos a ir a planchar y volvemos. Muy bien. Bueno, he marcado lo que es el contorno, ahora vamos a hacer lo que es la puerta. Y vamos a hacer la bisagrita, como una especie de bisagrita. Y el tiradorcito iría una cosa por ahí. Vamos a hacer esta también. Yo lo voy a pasar en un tono, como siempre hago, normalmente lo hago en gris oscuro, porque no se vea tan negro. Pero en esta ocasión, como las telas son como muy suavitas, a lo mejor lo meto en negro, ¿vale? Voy a probar y decido. Para coser cualquier tipo de aplicación vamos a utilizar un presatelas transparentes, como este o tipo este. Porque lo que hace el presatelas nos va a ayudar en todo momento porque vamos a ver toda la superficie y nos va a ser mucho más sencillo pasar por las líneas. Vamos a la máquina y volvemos. Ya tenemos las casitas y ahora lo que vamos a hacer es poner la parte de arriba de lo que es el tejadito. ¿Y cómo se pone? Se pone, buscamos el centro aproximadamente, hacemos aquí una curvita y lo ponemos, lo hacemos coincidir con el filo de esta manera. Lo cogemos con alfileres, así, y vamos a pasar un pespunte, vamos a hacer el doblez aquí ya, así. Ahí está, ahí está. Y vamos a pasar un pespunte por la parte de aquí, como a 2 milímetros del filo, para que se quede lo que es el piquito, como aquí, libre. Desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer el otro ladito y nos vamos a la máquina. Y le pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer es cortar por aquí atrás el exceso. No sé si os he dicho que lo he pasado 2 veces. He ido y he vuelto en todos los pespuntes y lo he hecho al final en color negro. Pues ahora ya es el momento de poner la parte de atrás. Lo ponemos así, lo cogemos bien con alfileritos. El botón se lo ponemos luego al final si queréis, o se lo podemos poner ahora. Vamos a ponérselo ya y así ya se queda hecho. Bueno, al final he buscado en mi cajita de botones y he elegido estos, que creo que le van a dar un toque muy chulo. Ese toquecito de rojo. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora sí, lo vamos a coger con alfileres y vamos a pasarle un pespunte desde aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. Esta parte de aquí la vamos a dejar abierta porque cuando lo tengamos ya relleno de guata lo vamos a cerrar. Muy bien, pues nos vamos a coser y volvemos. Muy bien, pues ya las tenemos cosidas y ahora las vamos a recortar con esta tijerita de zigzag.
Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es rellenar. No sé si os he contado un secreto, y es que yo al relleno, a la guata de rellenar, siempre le meto un ambientador. El ambientador que yo utilizo en la tienda, pues los taponcitos cuando se gasta el botecito, los meto aquí. No sabéis cómo huele. Entonces todo lo que es para rellenar, ya sea un muñeco, cualquier cosa de decoración, la relleno con esta guata. Y huele, se impregna y huele mucho tiempo el objeto, lo que relleno. Vamos a rellenar, truco. Bien, la vamos a rellenar, pero no la vamos a dejar rellena gordita, me refiero. Vamos a hacerlo como un poquito en plano, que no le falte guata a ninguna de las esquinas, pero más bien planita, ¿vale? Una cosita que no quede muy gordita, más bien planita. Quizás un poco, incluso menos, una cosita así, yo creo. Sí, una cosita así y luego la vamos a bajar, ¿vale? Entonces ahora lo que haríamos es poner alfileres aquí y pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Muy bien, pues una vez terminaditos de rellenar, lo que vamos a hacer es ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Una vez pasado el pespuntito y ya tenemos cerradita la casita, ahora sería el momento de cortar con la tijerita. Muy bien, ahora vamos a hacer toda la cuerdecita con las bolitas para colgarlas. Bueno, cogemos una cuerda así rustiquilla y vamos a pasar las bolas. Primero voy a poner la más pequeñita para que quede arriba y luego la otra. Así de esta manera. Y la vamos a poner ahí. También podríamos haberlo hecho de esta manera que vais a ver ahora. Bueno, esta es la muestra que he hecho yo primero, ¿veis? Y aquí en este caso hemos puesto un ojete metálico, ¿vale? Pero para la que no lo tenga está el plan B, que es este, que es coger la cuerda y justo donde dobla, ¿veis? Aquí dobla. Ahí justo donde dobla la vamos a coger aquí y ya está, y queda tan chula. La vamos a coser así en un tono natural como la cuerda, así varias veces. Quedando así, de esta manera tan chula. Y luego aquí arriba simplemente lo vamos a hacer un nudito para colgarla pues del tirador de una puerta, en un espejito, donde sea. A mí me gusta dejar una cuerda más larga que otra y colgarlas juntas, de manera que queden pues así, una cosita así, que luego las mueves un pelín y quedan así como en diferentes alturas. ¿Vale? Vamos a poner la otra y así lo veis terminadito todo. Ya estarían preparaditas para decorar cualquier rincón de tu hogar. Bueno, pues así han quedado después de unas cuantas puntaditas. El texto podéis ponerlo en español si os gusta más. Lo podéis bordar a punto atrás, eso ya podéis vosotros elegir, pero creo que le da un toque muy chulo lo que es haciéndolo, estampándolo con tinta. Creo que queda muy chulo. Y luego lo que hago siempre es a la guata del interior es ponerle un poquito de ambientador dentro del bote y todo lo que es la casita, todo lo que relleno con esa guata huele súper bien. Es una idea para que luego tengáis de ambientador también en los armarios. Esta es otra idea de las primeras que hice, que son más rústicas. Este fue el prototipo que hice la primera vez. Como veis, aquí he utilizado yute y lo he perforado con ojetes metálicos, que aquí no. Aquí simplemente por ahorraros material, por si no tenéis, lo he hecho colgadito de ahí. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!